Efesios capítulo 3. Vamos a estar viendo los primeros 13 versos de este capítulo. He titulado a esta prédica El misterio revelado. El misterio revelado. Entonces, cuando ya tengas en tu mano Efesios capítulo 3, da un grito de júbilo. ¿Sí? Ok. Asumimos que la mayoría trae su Biblia. ¿Sí? La mayoría trae Biblia. Y ahí va a salir mi corazón un poco añejo. Trae tu Biblia de papel. De verdad, por más que la electrónica y todo eso, ahora sí que es otro rollo traer una Biblia de papel. De hecho, te recomiendo que traigas una libreta y también puedas, si tu Biblia no es de notas, de tomar notas, que tenga márgenes amplios para tomar notas, te animo a que también traigas una libreta y entonces puedas apuntar cosas para que al salir durante la semana puedas volver a reflexionar acerca de esto. De hecho, te podrías anticipar porque el estilo de la casa es ir verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Entonces puede ser que te adelantes y durante la semana puedas estudiar el pasaje que sigue. De hecho, el próximo domingo, no se lo pierdan, va a estar aquí el pastor de Calvary Fortaleza, Miguel Chamorro. Él va a continuar con el capítulo 3, va a continuar enseñándonos la próxima semana. Y entonces puedas adelantarte y darle una repasada, porque entonces tu corazón ya está más entonado en lo que vamos a estar aprendiendo acerca de la palabra de Dios y cómo Dios nos está hablando como iglesia. Entonces te animo a traer una libreta, a traer una pluma. Y bueno, antes de entrar nada más, recordar que cuanto más cuando el día del Señor se acerca. Lo que estamos presenciando en los noticieros, Israel, Irán, metido Estados Unidos y todo eso, obviamente no es Ezequiel 38 del 36 al 39, obviamente todavía no es Zacarías 12 y 14, ¿no? Pero sí está preparando aceleradamente el escenario para que eso ocurra y es muy evidente. Y a mí me parece que estamos siendo espectadores de los últimos tiempos. Si tú simplemente miras lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Pandemias, guerras, el deterioro moral que hay en todo el planeta, todo el desequilibrio que hay en todo orden en el planeta. Sabes que los dolores de parto están bien fuertes, ¿no? Y que son más seguidos y más fuertes. Y sabes que Jesús dijo que como la mujer encinta en dolores de parto, así va a ser cuando se aproxime su venida. Señor Jesús está muy cerca. Señor Jesús está muy cerca. Y entonces mi oración es que todos los que estamos aquí podamos ser hallados fieles cuando Él regrese. Y que nuestras lámparas estén, sí, como dice Mateo 25, estén llenas de aceite. Entonces, vamos a Efesios capítulo 3. El título de este sermón es El misterio revelado. Déjenme les cuento una historia breve. Mi padre fue un gran fotógrafo, un fotógrafo publicista. Él hacía fotografía de producto, de vinos, de perfumes, de colchones, de muebles, y fue un fotógrafo muy, muy reconocido. Algunos llegaron a entrevistarlo en la televisión y salió en muchas revistas como quizá el mejor fotógrafo de su época en todo México. Así que desde mi niñez visité muchas veces su foro, un foro un poco más grande que este auditorio, ¿no? Y donde podrías armar varios escenarios al mismo tiempo, ¿no? A veces marcas de muebles importantes, Liverpool y otras. Entonces ahí fotografiaban los muebles en su foro y bueno, era un lugar que como niño pues atraía muchísimo. Tenía una bodega enorme de utilería, ¿no? Ahí había lámparas, había alfombras, cuadros, y en un ratito podían armar todo un set, ¿no? Y al fondo de ese lugar tenían un laboratorio fotográfico, al fondo de ese
foro tenían un cuarto pequeño, un laboratorio que llamaban el cuarto oscuro. ¿Cuántos han oído hablar en fotografía del cuarto oscuro? Bueno, quizá los conocieron o algo por el estilo. Y era un lugar donde se pretendía que no entrara la luz. Por eso se llamaba el cuarto oscuro. De hecho, a la entrada tenía una cortina de franela muy gruesa y muy pesada que arrastraba para que no entrara por ningún espacio nada de luz. ¿Y cómo veías cuando estabas adentro? Pues se iluminaba con focos rojos. Tenían focos pequeños pero rojos, y entonces ya podías mirar lo que estabas haciendo. Era un lugar donde había muchos químicos, ¿no?, ácidos, que se usaban antes para poder revelar las fotos. Hoy tenemos fotos digitales y teléfonos, eso de la fotografía y de las cámaras con rollo y todo eso ya es parte del museo, ¿no? Pero eso existió alguna vez. Y entonces tenías que entrar al cuarto y revelar esas fotografías con unas charolas llenas de ácido que deberían de estar a cierta temperatura y con ciertos cuidados. Era un lugar muy, muy especial. De hecho, esos químicos tenían un olor muy, muy peculiar, ¿no? Había aparatos extraños entre ellos para ampliar y tenían diferentes aparatos ahí. Entre ellos había un reloj mecánico, no un reloj común, sino un reloj pues eso, un cronómetro. Tú le ponías 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y ya regresaba, sonaba una alarma y ya tenías que sacar del químico, ya fuera la película negativa o ya fuera el papel fotográfico, ya con la imagen que había sido revelada, ¿no? Entonces el lugar realmente era muy atractivo para un niño, ¿no? Era allí donde realmente ocurría la magia. Yo veía a mi papá con esas cámaras de fuelle gigante, ¿las has visto? Que se ponen una franela ahí para tomar la foto. No usaban rollo fotográfico en ese tipo de fotografías, usaban unas placas que le llamaban ellos 6x4 porque eran 6x4 pulgadas. Usaban unas placas de ese tamaño, entonces las metían a esa cámara gigante, ¿no?, con unos lentes gigantes y todo. Y entonces se ponían la franela encima, tomaban la foto con flashes y disparadores muy, muy interesantes, y después iban, tomaban varias fotos y una de ellas la llevaban entonces al laboratorio, y era allí donde ocurría la magia, donde ese pedazo de acetato empezaba poco a poco a revelar una imagen, ¿no? Se empezaba a mirar con claridad lo que había ahí, ¿no? Tenían como un tendedero de ropa y ponían esas películas negativas o esos papeles fotográficos con ese químico a escurrir y a secar. Y entonces mientras se secaban, como niño yo estaba ahí viendo, ansioso para ver cómo la imagen iba apareciendo poco a poco. La imagen se iba revelando y entonces era muy divertido ver que esa imagen apareciera. Y a eso le llamaban revelado. Y era algo que ante nuestros ojos, a primera vista, ante los ojos naturales, estaba oculto. No lo podías ver. Pero al paso de unos minutos ya veías la imagen claramente, ¿no? Aparecía, y entonces la usaban para revisar y ver si quedó bien la fotografía. De manera similar, el Antiguo Testamento era una fotografía sin revelar. De hecho, cuando Cristo vino, dice Juan capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque estaban sin entendimiento. No les había sido revelado, no entendían aún el contenido que tenía esa fotografía. Así que Dios le reveló ese misterio, el misterio de las buenas noticias, el misterio de las buenas noticias para toda la humanidad a Pablo. Y no solamente a Pablo, sino a los primeros apóstoles, ¿no? Dios se lo reveló para darlo a conocer al mundo. ¿Y sabes algo? Pablo dice, para esto fue llamado, este es mi propósito, ir y revelar ese misterio a los no judíos, a los gentiles. ¿Y sabes algo? No hay mejor cosa que saber cuál es el propósito por el que estás aquí, por el que respiras, por el que vives. Y dices, pues nada más trabajar, o nada más
mantener el negocio y la empresa y que salgamos a flote. O quizá casarme y tener hijos, ¿no? Es muy limitado. No hay mejor cosa que saber cuál es el propósito de Dios en tu vida. Y sabes, Pablo la tenía muy clara. Para Pablo era revelar el misterio de Cristo al mundo y en particular, muy en particular a los gentiles. Ese era el propósito que tenía Pablo. ¿Quiénes son los gentiles? Pues los no judíos, ya hemos hablado un poquito de eso. Y los gentiles ¿estuviste la semana pasada aquí? Eso, mi suegra. Sigan el ejemplo de mi suegra. No, yo le dije, suegra, cuando yo pregunte algo, usted dígalo fuerte. No, no es cierto. Ok. Si estuviste la semana pasada aquí, los gentiles estábamos ajenos a los pactos de la promesa de Dios. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Es decir, sin esperanza. Dice el verso 12, échale una mirada ahí. Sin esperanza, sin Cristo, sin Dios. Amén. Eso está diciendo Pablo, que estábamos así. Pero cuando nos fueron anunciadas esas noticias, las buenas nuevas de paz, nos convertimos en ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 19. ¿No dice algo así tu Biblia? Que nos convertimos en miembros de los ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es una maravillosa noticia. Saber que cuando hemos confiado y creído en Jesús, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hubo una transformación en lo que no vemos en nuestro ser interior y Dios ahora nos llama hijos. Somos adoptados hijos de Dios y juntamente con Él tenemos todas las promesas. Somos coherederos de la gracia. Estos somos. Y sabes, ahí más, llegando hacia el verso 22 del capítulo anterior, somos morada de Dios en el Espíritu. Esto somos. Representamos la morada de Dios en el Espíritu. ¿Lo crees? Morada de Dios en el Espíritu. Eso cambia las cosas por completo, ¿no crees? Entonces, cuando estoy allá afuera, cuando estoy en la casa, cuando estoy en otro lado, cuando un cristiano entra a una reunión, representa la morada de Dios en el Espíritu. Cuanto más cuando estamos reunidos como iglesia, somos morada de Dios en el Espíritu. Entonces, verso 1 dice, por esta causa. ¿Sí? ¿Están conmigo? Yo, Pablo, prisionero de Cristo, ¿no? Por esta causa. ¿Cuál causa? ¿Se acuerdan un poquito cuál es yo le he llamado así porque es interesante, el tono de la canción que canta Efesios? La melodía que se está tocando en Efesios, pues toda la herencia que tenemos en Cristo. Esa es la melodía de Efesios, toda la herencia, toda la riqueza espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Y si te lo perdiste, está descrita en los primeros 2 capítulos. Los primeros 3 capítulos de Efesios de eso tratan. Y después, a partir del capítulo 4, se pone muy práctico. Es decir, los primeros 3 capítulos son muy teológicos y a partir del capítulo 4, si tú creíste, entendiste lo que dicen los primeros 3 capítulos, la manera en la que se puede llevar eso al terreno de la vida práctica es a partir del capítulo 4, 5 y 6. Entonces los primeros 3 capítulos, los primeros 2 capítulos que ya leímos, describen todas esas riquezas. Entonces por eso comienza ahí el capítulo 3 diciendo, por esta causa. ¿Cuál causa? Toda la riqueza que tenemos espiritual en Cristo. Amén. Ok. Y dice Pablo que por esa causa Pablo es prisionero de Cristo. ¿Se acuerdan dónde estaba Pablo? Estaba en arraigo domiciliario, estaba siendo prisionero a causa de predicar las buenas noticias del Evangelio. Así es que Pablo está diciendo que por esa causa él soporta ser prisionero con tal de que los gentiles, tú y yo, llegáramos a conocer
de Cristo Jesús. Amén. Dice, por esta causa soy prisionero de Cristo. Imagínate a la iglesia diciendo, Pablo, o sea, de esto trata, ¿y dónde está Dios? Pero él dice, vale la pena estar en la cárcel por esta causa. Ahora yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar con tal de que otros conozcan las buenas noticias del Evangelio? Las buenas nuevas de paz, dice el capítulo anterior. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar con tal de que veamos a otros nacer en el reino de Dios? ¿No? Porque aquí hay un ejemplo a seguir. Ahora entonces, Pablo tenía muy claro su llamado. Tenía un propósito muy firme de parte de Dios. Y cuando tienes un llamado y un propósito firme de parte de Dios, bueno, Pablo nos da un ejemplo de que él estaba dispuesto a cumplirlo hasta las últimas consecuencias. Entonces sí tienes que pensar en esto. Se encuentra bajo arresto domiciliario. Y tú dices, ¿qué hiciste, Pablo? Haber predicado de mi Señor, de Cristo Jesús. ¿No? ¿A qué punto? Pues los líderes religiosos de su época se sentían amenazados por las enseñanzas de Cristo. Tremendamente amenazados. No creían que Cristo era el Mesías. Así que Pablo, cuando está viajando por todo el imperio romano, ¿no? Toda Asia Menor y toda esa zona, difundiendo el mensaje del Evangelio y estableciendo iglesias en muchos lugares, por muchos poblados, los judíos se empiezan a sentir amenazados. Y estos judíos religiosos que tenían poder, ¿no? La clase sacerdotal de Jerusalén empieza a presionar a Roma para que arresten a Pablo. Los empiezan a presionar, ¿no? Y que lo enjuicien por traición a los judíos, pero también por traición a Roma. Le inventan cosas, ¿no? Por ser como Pablo una fuente donde se originaba rebelión en contra del sistema. Entonces lo empiezan a acusar y termina Pablo encarcelado. Entonces, estando él encarcelado, él apela estando bajo arresto, él apela para que su caso sea considerado no por cualquier juez, sino que sea considerado directamente por el emperador. Y bueno, en lo que le dan una respuesta, Pablo está en espera de ser enjuiciado. Después puedes leer Hechos capítulo 28, al final de la mitad de ese capítulo, del 16 en adelante, narra con detalle esta historia que te estoy contando. Y entonces está ahí en arresto domiciliario y a pesar de esa condición, Pablo mantenía firme su creencia de que Dios tenía el control de todo. A pesar de la condición por la que está atravesando Pablo, él dice, Dios está en control de lo que está sucediendo, ¿no? Sabía que Dios dirige los acontecimientos personales y también los acontecimientos mundiales, ¿no? El bombardeo que vimos que sucedió hace pocas horas a Irán, tú dices, ¿cómo? ¿Y quién? ¿Y cómo juega? ¿Y cómo se está acomodando todo esto? No lo sé, pero sí sé que Dios está sentado en su trono, reinando con todo poder y con toda autoridad. Y Pablo lo sabía y dice, si estoy en la cárcel es por causa de Cristo. Y Dios lo sabe, ¿no? Y Dios lo sabe. Entonces, aquí volvemos a hacer una pequeña reflexión y pensar en esto. ¿Tienes tú la seguridad que tenía Pablo? ¿O permites que las circunstancias te dominen? Y dices, ¿y dónde está Dios? ¿No? ¿Y dónde está Dios? Pablo recuerda que no importa lo que esté sucediendo, Dios está en control de todas las cosas, ¿no? Y dice, por esta causa, ¿cuál es tu causa? Es que también, ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa por la que estás hoy aquí, por la que respiras, por la que trabajas? ¿Cuál es tu sueño? ¿No? ¿Sueñas para Cristo o sueñas para lo temporal? ¿No? Entonces Pablo
En ese primer verso dice, vale la pena el arraigo. Vale la pena el arraigo, ¿no? Estar prisionero, ¿no? Estar prisionero. Y ahora Pablo nos muestra que el misterio de Cristo es importante para él mismo, ¿sí? Pero también para 3 grupos diferentes de personas, 3 o 4 grupos de personas. Y vamos a descubrirlo en los siguientes versos. Es importante para Pablo. Es importante para Pablo. Mira lo que dice el verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, porque que por revelación me fue declarado, por revelación, checas esos términos fotográficos, que por revelación me fue declarado que el misterio o algo que estaba escondido, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. ¿En qué? En el misterio de Cristo, ¿no? Y dice ahí entonces el verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Esa es la tarea especial que le fue asignada a Pablo. ¿Cuál es la tuya? Esa fue su tarea especial, la administración de la gracia de Dios. Volvemos a ver el contexto. Los judíos ortodoxos, esos judíos, digamos, inflexibles de la época de Pablo, consideraban a los no judíos, a los gentiles, como perros. Así les llamaban, ¿no? Y entonces Pablo va y les predica a ellos. Pero ¿recuerdan qué era Pablo antes de convertirse al cristianismo? Era uno de esos líderes ortodoxos cuando Cristo les salvó. Era uno de esos que llamaban a los gentiles perros, ¿no? ¿Y qué sucede con Pablo después de que le es revelado el conocimiento de Cristo? Empieza a servir en la iglesia de Antioquía. Empieza a servir desde allí, ¿no? Así que Pablo le llama la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Como él empieza a servir a esa congregación que estaba mezclada con judíos y con gentiles. Allí comenzó él a servir y le llama la gracia de Dios, ¿no? Cuando se llevó a cabo un concilio en Jerusalén para determinar qué va a pasar con los gentiles. O sea, los judíos están así bien estrictos y dicen, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Y entonces se lleva a cabo un concilio, uno de los primeros concilios registrados en la Escritura, para determinar qué va a pasar con los gentiles. Pablo defendió con gran valor la gracia de Dios. Y eso produjo unidad en la iglesia. Se estaba a punto de desarmar la iglesia en sus primeros días, porque las discusiones eran muy acaloradas y eran muy fuertes acerca de, ¿vamos a admitir a los gentiles? Y Pablo defiende tremendamente, con mucho valor a los gentiles. Pablo defiende con todo a los gentiles y eso produce unidad dentro de la iglesia, ¿no? En los versos 3 y 4 que acabo de leer, ¿no? Que por revelación, ¿no? El misterio, también dice ahí, como antes lo he escrito brevemente. ¿Sí lo miras? Y aquí, ¿a qué se refiere lo que ya les escribí antes? Probablemente no lo sabemos y les envió una carta anterior a los Efesios. O probablemente se está refiriendo a los primeros versos de esta misma carta. No lo sabemos, ¿no? Pero sí dice ahí, leyendo en el verso 4, lo cual podéis entender. Entonces, si las iglesias, si las personas leen cuidadosamente las cartas de Pablo, podrán entender el misterio de Cristo. Si las personas leen cuidadosamente toda la teología paulina, ¿no? Descrita en Efesios, en Romanos y en otras cartas, pueden entender lo que antes no estaba revelado y que ahora se fue revelado por medio de Pablo y de los apóstoles, ¿no?
Y entonces Pablo dice, esta es la tarea que me fue asignada. Y estoy dispuesto a servir a Dios a pesar de la vida anterior que tuve, siendo yo un mismo uno que rechazaba a los gentiles. Y sabes, servir ahora a los gentiles es pura gracia. Servir a la iglesia de Cristo, judíos o gentiles, es pura gracia. Servir a Dios es algo que no merecemos, ¿no? Que no merecíamos y que no merecemos. Simplemente cualquiera de nosotros, si miramos nuestras vidas, dices, ¿en serio mereces servir? ¿Te ganaste el derecho a servir? La respuesta es absolutamente no, ¿verdad? Recibimos gracia para administrar gracia. Esto es sumamente importante. Escucha esto, iglesia. Es pura gracia. Recibimos gracia para administrar gracia. ¿Qué significa eso? Trata a los demás con la gracia con que Dios te ha tratado. Nada más así. Trata a los demás con la gracia con que Dios te ha tratado. ¿Y qué? Y serás un buen embajador de Jesucristo. Y vas a representarlo fielmente. ¿Y sabes qué ocurre? Lo mismo que ocurrió en el Concilio de Jerusalén. La gracia mantiene la unidad de la iglesia. La gracia todo lo cambia, ¿no? Decía el pastor Chuck Smith. Mantiene la unidad entre los creyentes. Es importante recordar que Pablo fue a llevar una ofrenda a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Los que estudiaron las cartas de Pablo y el libro de los Hechos. Entonces, la iglesia en Jerusalén, esto es un dato curioso, pues se encontraba perseguida, reprimida y empobrecida. ¿Por quién? Pues por los judíos ortodoxos. Entonces no había trabajo en un sitio, Jerusalén, donde todo gira alrededor, toda la economía, toda la derrama económica gira alrededor del templo, ¿no? Donde en las fiestas solemnes viajaban más de 2 millones de personas a sacrificar, a cambiar monedas, y era toda una derrama económica impresionante que le era también del interés de Roma por los impuestos que recaudaba. Entonces, al ver tal necesidad, Pablo dice, no Pablo, una de las iglesias le dijeron a Pablo, ¿y si hacemos una ofrenda y se las enviamos a los de Jerusalén? Y él dice, va. Y él anuncia eso con algunas iglesias de Asia Menor. Entonces se ponen a recolectar ofrendas, ¿no? Y entonces las junta y Pablo se asegura llevando él mismo la ofrenda hasta Jerusalén, aun cuando ir a Jerusalén significaba arriesgar su vida. ¿Estamos juntos? Eso es importante porque la gracia que estaba administrando no solamente era para los gentiles, sino también para los judíos. Se atrevió a ir a Jerusalén, aunque ahí fue donde lo tomaron prisionero, ¿no? Los prejuicios de todos esos legalistas y la falta de gracia hicieron que Pablo terminara en la cárcel. Prisionero, como dice ahí, por Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Se atrevió a ir a Jerusalén, arriesgó su vida para mostrar gracia a los judíos, ¿no? Tanto a judíos como a griegos, a gentiles, ¿no? Entonces, qué interesante que Dios llamó a Pablo para ser un administrador de la gracia de Dios, y por lo que leemos, ¿cumplió o no cumplió fielmente su ministerio? Lo cumplió fielmente. Entonces, te pregunto, ¿cuál es tu tarea de Dios o propósito en el cuerpo de Cristo? Si eres parte de un cuerpo, tienes una función. Tus uñas no están de más. Tus cejas no están de más. Tus pestañas no están de más. Tus falanges no están de más. El hígado, el riñón, el corazón, el cerebro, los pies, ¿no? Todo tiene una función y un diseño en Dios. Y si eres parte de esa familia que ya describió él, literal dijo el cuerpo de Cristo.
Si eres parte de esa familia, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu propósito? Verso 5, ¿no? Verso 5. Un segundo. Ok. Dice, ¿cuál sea el conocimiento? Bueno, leo desde el 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ¿no? Y vuelve a empezar el verso 5 diciendo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas y profetas del Nuevo Testamento, ¿no? Y profetas por el Espíritu. Ok, es muy simple lo que está diciendo en este verso, ¿no? Esa verdad había permanecido oculta en el Antiguo Testamento. El entendimiento de Cristo había permanecido oculto en el Antiguo Testamento y fue dada a conocer ¿por quién? ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Por los apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿no? Entonces el Espíritu se los reveló a Pablo y a los apóstoles y ellos lo dieron a conocer. Obviamente está hablando de profetas del Nuevo Testamento, ¿no? Que les fue revelado esto a través de Cristo, ¿no? Y entonces Pablo, siendo un fiel administrador de la tarea que le fue asignada, de dar a conocer a los gentiles el misterio de Cristo, ¿no? Dios quiera, empezando por Frank y por mí, y después también por los maestros de la iglesia, y después por los líderes de ministerio, y por supuesto por cada uno de ustedes. Esta es mi oración, que Dios quiera que cada uno de nosotros sea hallado fiel cuando Él regrese con la tarea que nos fue asignada. Amén. Entonces, ¿era o no era importante para Pablo? ¿Sí? Punto número 1. Pero punto número 2, era importante que fuera revelado esto también para los no judíos, para los gentiles. Verso 6 dice que los gentiles, esto es importante, esto que se reveló, son coherederos y miembros del mismo ¿qué? Cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Verso 7, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuál es la melodía de esta canción? Las riquezas de Cristo. Amén. Bueno, en los versos, si vas al capítulo 2, en los versos 21 al 22, del verso, 11 al 22, no lo vamos a leer, solamente ahí está esa obra descrita de la que está hablando Pablo, ¿no? Que fue mucho más que dar salvación a los pecadores. Lo vimos la semana pasada y reconcilió a judíos con gentiles. ¿Se acuerdan? Los gentiles siendo coherederos, el lenguaje que está usando. ¿De qué? Del mismo pacto que le dio a Abraham. ¿Cuál pacto? Que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y a través de esa nación, ¿quién vino? Cristo. Y a través de Cristo han sido benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y nos ha hecho entonces herederos de todas esas riquezas espirituales que la neta del planeta no alcanzamos ni a comprender. Porque si lo comprendiéramos, viviríamos de una manera distinta. Todas las riquezas que nos han sido dadas, todas las bendiciones, dice capítulo 1 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, ¿no? Todas esas riquezas espirituales, y ahora aquí dice que somos miembros, judíos y gentiles,
del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia. Esto, a ver, nada más aquí. Esto que está diciendo en estos versos 6 al 7 y 8 se llama identidad. Se llama identidad. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en Cristo por ti? Se llama identidad, ¿no? Identidad. Entonces, hasta aquí leemos que nosotros no solamente tenemos una nueva identidad, sino tenemos propósito. ¿Esto por qué es importante? Súper importante. Porque sin la identidad y sin propósito, dos cosas. Escucha esto, iglesia. Sin identidad y sin propósito, vamos por la vida, vamos por el mundo confundidos. Sin identidad y sin propósito, vamos vacíos, como el resto de los que no tienen esa esperanza. Vaya, vamos desorientados, así, todos mareados. ¿De qué se trata? De nacer, de crecer, de reproducirte, de casarte, de tener 1 o 2 hijos a lo mucho, ¿no? Ahora un hijo o perrijos. Y entonces amo mucho a mi mascota. ¿Y qué? Y pues un buen empleo, un buen trabajo, una prosperidad, sí, un carro, un coche, una casa si se puede, ¿no? Al fin la oferta inmobiliaria en Mérida es bien amplia. Y eso, y ahí está puesto el corazón, y ahí he puesto las fuerzas, y ahí está puesto todo el deseo. Y dices, ¿y eso es todo? Que prospere tu negocio, que prosperes en tu trabajo. Y eso es todo. Sin el propósito de Dios y sin la identidad de nuestras vidas, vamos a andar mareados, confundidos, desorientados por la vida. Es tremendo lo que está diciendo Pablo en estos versos. Y además es tremendo porque si somos el cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza, Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, somos la novia, la desposada de Cristo, la cual Él está preparando, la está embelleciendo, la está perfeccionando para que cuando Él regrese la encuentre una esposa, una novia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Eso somos. Eso somos. Y si eso no cambia nuestro entendimiento de la vida, nuestra cosmovisión, vamos a andar confundidos. Nuestro nacimiento humano determina nuestra genética, ¿no? O sea, hayas conocido o no a tus papás, pues nuestra genética tiene que ver con nuestros ancestros, pero nuestro nacimiento espiritual nos une como miembros del cuerpo de Cristo y eso hace una tremenda diferencia en las razones por las cuales respiramos todos los días. Una tremenda diferencia, ¿no? Y hoy sí, la iglesia comparte todas esas riquezas espirituales que fueron dadas a Israel, pero un día, hay que decirlo con claridad, Dios restaurará a su pueblo. Lo leemos en Romanos, lo leemos en Apocalipsis, y cumplirá Dios sus promesas acerca de su tierra, de Israel, donde estamos viendo esa guerra crujiente el día de hoy. Y Dios va a restaurar su reino a partir de ese lugar. Y los pies de Jesús, cuando venga por segunda vez, ¿a dónde crees que van a parar? Allí en Jerusalén. Allí va a caminar Jesús nuevamente por segunda vez en Jerusalén, ¿no? Israel no ha sido desechado. Israel no ha sido desechado. Y aunque ahorita está, lo hemos dicho con claridad, en rebeldía, dice Romanos que Él lo va a volver a injertar en su viña. Ese es el Israel. Pero mientras tanto, la promesa que tenemos en Cristo Jesús, las que le dio a Abraham y que ahora hemos sido bendecidos a través de Cristo Jesús, son promesas fieles y verdaderas, confiables, no, confiables, confiables. El misterio que fue revelado, no, y que ahora está a nuestra disposición y que está ilustrado sin duda alguna en la vida de Pablo.
Dice ahí, en el verso 7, mira ahí en el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Entonces, ¿fue gracia? ¿No? De Dios que me ha sido dado según que la operación de su poder. Qué interesante, qué súper interesante. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos asigna una tarea, también nos da el poder para cumplirla. Los motivos y el deseo y la capacidad para poderla cumplir. De hecho, si miramos el poder que operó en Cristo Jesús cuando le resucitó entre los muertos, ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está a nuestra disposición para servir a Dios. Esas riquezas y ese poder están disponibles. ¿Qué dice el verso 8? Aún para los más pequeños como Pablo, ¿no? ¿Sabes qué significa el nombre de Pablo? ¿Alguien sabe? Pequeño. Eso significa el nombre de Pablo, pequeño. Y es interesante, si leemos todas las cartas de Pablo, ver cómo fue la evolución de su carácter, el crecimiento espiritual en la vida de Pablo. ¿Sabes que el crecimiento, la madurez espiritual produce humildad? Lo vuelvo a decir. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual debe producir humildad. ¿Viste cómo se describe Pablo? Como el más pequeño de los santos. Y es que de repente, ¿no? Ya le diste una vuelta a la Biblia, ya la leíste completa, ya tomaste nuevos creyentes, ya tomaste discipulados. En una de esas, si estás en la escuela de ministerio, no, ya me fui muy lejos. Bueno, vamos a ponerlo más simple. Ya te sabes los 10 mandamientos. Y no es precisamente para hacer la primera comunión. Y de repente ya te sientes más que los demás, ¿no? Y ya hay arrogancia en tu corazón. Imagínate si tienes un doctorado en divinidades o una maestría en teología bíblica. Ya nada te contiene, ya todos están. Y tú estás a otro. Y Pablo, ¿y tú qué, Pablo? Siendo yo el más pequeño de los santos. ¿Sabes? Tiempo atrás, no lo busquen, solo anoten, 1 Corintios 15:9. Pablo se describió a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Entonces, fíjate cómo va el carácter madurando. Primero dice, siendo yo el más pequeño de los apóstoles. Oh, qué humilde, pero estás todavía acá arriba. Y después viene y dice, siendo yo el más pequeño de los cristianos. Pero si tú sigues leyendo a Pablo y llegas a 1 Timoteo 1:15, dice, siendo yo el primero de los pecadores. ¿Te fijas cómo opera la gracia? ¿Te fijas cómo opera la gracia? No, así opera la gracia. Si el conocimiento de Dios te envanece, si las bendiciones de Dios te hacen mirar a los demás para abajo, entonces no has entendido la gracia. Lo voy a volver a decir. Si el conocimiento de Dios te envanece, si las bendiciones de Dios en tu vida manifestadas de muchas maneras, ¿no? Tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, te hacen ver a los demás hacia abajo, entonces no has entendido la gracia. Dice Pablo a los Gálatas, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y a veces andamos en ese engaño, mirando a los demás para abajo, ¿no? Y entonces no hemos entendido la gracia.
Ahora, punto 3, rápido, es importante también para los ángeles. Entonces, primero fue importante para Pablo. Segundo, fue importante para los gentiles. Amén. Y también esta revelación, esta fotografía que se revela es importante para los ángeles. Verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, este es un periodo de tiempo, del misterio otra vez escondido desde los siglos, estuvo escondido todo el tiempo en Dios que creó todas las cosas. O sea, Dios no lo reveló hasta que fue el tiempo adecuado, para que la multiforme sabiduría de Dios, y de repente empiezas a ver historia, ¿no? Y lees el salón de la fama de los hombres de la fe de Hebreos capítulo 11 y ves ahí la multiforme como operó en Abraham, Isaac, Jacob, en Noé, en Moisés, en David, y en la persona que te compartió el evangelio, y en la persona que te enseñó la Biblia, y en la persona que oró por ti, y en la persona que te enseñó con claridad de qué tratan las buenas noticias, el evangelio de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Todo lo que Dios ha usado a través de la historia ahora se ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, quizá te estés preguntando, ¿por qué mantuvo Dios ese secreto tanto tiempo? ¿No? Acerca de la iglesia escondida por tantos siglos, ¿no? ¿Por qué Dios hizo eso? Por cierto, que el Antiguo Testamento revela que Dios salvaría a los gentiles por medio de Israel. Dios salvaría a los gentiles por medio de Israel. ¿Y por medio de quién vino Cristo? Por medio de Israel, por medio de los judíos. Pero en ninguna parte dice que tanto judíos como en ninguna parte del Antiguo Testamento dice que tanto judíos como gentiles formarían una nueva creación, la iglesia, el cuerpo de Cristo. En ninguna parte del Antiguo Testamento dice eso, porque fue un misterio que el Espíritu reveló a Pablo y obviamente reveló a otros líderes de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Fue un misterio que fue revelando, ¿no? Y Pablo nos dice que los principados y potestades, es decir, los ángeles, están también muy involucrados en conocer ese nuevo secreto, en conocer esa fotografía, ¿no? ¿Y sabes por medio de quién aprenden los ángeles este misterio? Por medio de la iglesia. Los ángeles mismos anhelaban saber acerca del plan de Dios de salvación para la humanidad. Ve conmigo a 1 Pedro, abre tu Biblia en 1 Pedro capítulo 1. Recién estudiamos 1 Pedro, ¿no? Creo que este mismo año estuvimos estudiando 1 Pedro. Así es que nada más lo cito rápido. 1 Pedro capítulo 1, verso 10. ¿Listos? Dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al precedir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado, ¿ves el lenguaje? Revelado, que no se servirían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante la predicación del evangelio. ¿Sí? ¿Están aquí? Por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. Y esa palabra también se puede traducir mirar como anhelaban conocer. Los ángeles también anhelaban saber de estas cosas, ¿no? Así es que los ángeles también se regocijan cuando un pecador se arrepiente, porque están viendo esta dispensación de los tiempos. Dice Lucas capítulo 15, verso 10, dice: de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si tú estás aquí y nunca
Has reconocido a Jesús como tu Salvador. Deja que los ángeles se regocijen hoy. No endurezcas tu corazón. Rinde tu vida a Cristo y vas a encontrar una cantidad de tesoros tremendos que muchos de nosotros hemos encontrado. Hemos encontrado esa roca firme que nos sostiene, que sostiene nuestro matrimonio, que sostiene nuestra familia, que sostiene nuestro ánimo y deseo, nos sostiene en la enfermedad, en las pruebas, nos sostiene todos los días, nos levanta, nos da paz, nos da gozo, nos da dirección, nos da fortaleza, nos enseña a relacionarnos, nos da esperanza. Y sabes, yo estoy aquí por esa esperanza. No estoy cumpliendo con ningún rollo extraño. Simplemente estoy aquí porque el amor de Cristo subyugó mi corazón. Y en Él no entiendo, ni siquiera alcanzo a entender cómo se puede vivir una vida sin Cristo. Y aunque alguna vez caminé sin Cristo, ahora digo, ¿cómo vive la gente sin Cristo? No tengo ni la menor idea. ¿Cómo es posible vivir en un mundo en tinieblas sin una lámpara encendida sobre tus pies? Y Él es sal, y Él es luz, y Él es pan, y Él es agua que sacia, luz que alumbra, pan que alimenta. Él es todo eso. Él es todo eso. Y así están los ángeles. Que se arrepienta, que reconozca a Jesús como su Salvador y se convierte en una fiesta en el cielo de gozo cuando un pecador se arrepiente. Y habla aquí Pablo de la multiforme sabiduría de Dios mostrada durante los siglos. Esto es un recordatorio de cómo Dios trazó un plan y ahora se da a conocer por medio de la iglesia, no solo a los gentiles, también a los ángeles, ¿no? Y por medio de la iglesia también. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. Porque la iglesia es el medio de comunicación oficial que Dios usa. Es la red social de Cristo. La iglesia es la red social de Cristo. Los creyentes, no solamente Pablo, los creyentes, ¿eres creyente? Debemos de ser fieles administradores de esta gran verdad. Somos el medio de comunicación. Ahora está en nuestras manos. Pablo fue prisionero por esta verdad, pero ahora está en nuestras manos, ¿no? Dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Pablo a Timoteo y le dice, Timoteo, ¿cuántos Timoteos hay aquí? ¿Ok? Ayer los que estuvieron el sábado en el grupo de jóvenes estuvimos hablando de la biografía de Timoteo. Fue preciosísimo aprender de Timoteo. Yo espero que haya muchos Timoteos aquí, ¿no? Pero le dice Pablo a Timoteo, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, que ahora esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Generación tras generación, publicando las verdades de Cristo, pasando la estafeta de la fe, anunciando, enseñando, preparando a otros, llevando a otros a los pies de Cristo. ¿Quién hace esa chamba? La iglesia. ¿Con qué facultad? ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿no? A hombres fieles que sean capaces. ¿A hombres qué? Fieles, que sean capaces. Necesitamos una generación de hombres y mujeres fieles que sean capaces de enseñar a otros sin perder el tiempo de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Cuarto, es importante no solamente para Pablo, no solamente para los gentiles, no solamente para los ángeles, también es importante para nosotros hoy en día. Dice el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos, escucha esto, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Verso 13, por lo cual pido que no desmayéis
a causa de mis tribulaciones por ustedes, los cuales son vuestra gloria, ¿no? Entonces, los planes de Dios no fueron improvisados, no fueron, no, pecó Adán y Eva, y ahora, ¿qué hacemos? Plan B, ¿cómo corregimos este problema? No, había un plan, un propósito eterno, salvarnos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, ahora, ¿qué tenemos los cristianos? ¿Qué dice allí? Verso 12, ¿qué dice que tenemos? Seguridad, ¿no? Y acceso con confianza. ¿Acceso a dónde? A Él, al Padre. Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Dos cosas que cambian por completo la vida. Seguridad y acceso, ¿no? Al Padre, pero con confianza. ¿Seguridad de qué? Seguridad de vida eterna. ¿Tienes seguridad de vida eterna? Es por medio de la fe solamente. ¿Seguridad de qué? De que todos mis pecados han sido perdonados. De hecho, incluye a los pecados futuros. Se llama seguridad de perdón por medio de la fe en Cristo, ¿no? Seguridad de salvación a pesar de las circunstancias y a pesar de las pruebas. Cuando sientes que el agua te está llegando hasta aquí, ¿no? Y ya dices, no sé si voy a seguir, no sé si voy a aguantar, no sé si voy a poder. Jesús te sostiene en sus manos y dice, la obra que yo comencé en ti, yo la voy a perfeccionar, ¿no? Si permaneces en mí y yo en ti, no, vas a dar el fruto. La obra que yo comencé en ti, yo la voy a perfeccionar en el día del Señor. Y sabes, dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni enfermedad, ni guerra, ni muerte. Ninguna situación nos puede separar de Cristo Jesús, porque somos ovejas de su prado y Él nos tiene tomados en su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. Así se llama seguridad de salvación. A pesar de circunstancias y a pesar de pruebas como las que estaba viviendo Pablo. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y tenemos confianza, fíjate este término tan grande, confianza delante del Padre, ¿no? ¿Cómo es el Padre? Santo, santo, santo. Y nosotros, pecadores, pecadores, pecadores. Y nos podemos acercar a Él por medio de la fe en Jesucristo. Él nos mira santos. Él nos mira como si nunca hubiéramos pecado por medio de la obra expiatoria, por medio del pago que Jesús hizo al derramar su sangre en la cruz. Ese es el misterio que había estado escondido por los siglos y que fue revelado. Y Pablo dice, ahora gentiles y judíos tienen la misma promesa de salvación por medio de la fe en Cristo, confianza de entrar al trono de la gracia. Fíjate esto, ¿lo crees? ¿Y estás aprovechando el recurso? ¿Vas allí a sus pies? ¿Vas y le buscas? ¿No? ¿Vas y buscas una y otra vez su rostro? No desaproveches este privilegio, iglesia. Ese gran privilegio que fue ganado a gran precio, la sangre de Cristo. Por medio de la fe en Él es que podemos accesar al lugar santísimo. El velo fue partido en dos cuando Jesús fue sacrificado, ¿te acuerdas? Y a ese lugar solamente podían, mediante un ritual muy complejo, podía acceder una vez al año el sumo sacerdote. Pero cuando ese velo se partió en dos, fue cuando Cristo fue sacrificado en la cruz y ahora tenemos acceso al lugar santísimo, ¿no? Sí, entonces ya terminamos esta parte. Pero entonces, si Dios
tenía un secreto, un misterio que no fue revelado por muchos siglos hasta que llegara el tiempo preciso, el tiempo perfecto. Ahora Él no desea que eso permanezca siendo un secreto, ni que permanezca oculto. Si comprendes esta gran noticia, y esa noticia es la noticia más importante que alguien puede escuchar, porque tiene trascendencia eterna, no calles, no la escondas debajo de la mesa, no te avergüences, no calles, iglesia, ¿no? Y Pablo está ahí desde la prisión animando a la iglesia a no desmayar. ¿Por qué? Así como comenzó el verso 1 de este capítulo 3 es prisionero de Cristo. No, entonces si Pablo está prisionero ya no juego. Y entonces dice, a pesar de mi condición, no desmayen por esa tribulación, ese problema en el que está metido, la cual es vuestra gloria. Amén. Entonces, iglesia, en ocasiones servir tiene un alto costo. La revelación de este misterio, el misterio más importante de todos los siglos, debe ser transmitido, debe ser comunicado y debe ser comunicado fielmente. Si algo batalló también Pablo fue con las comunidades donde se distorsionaba el evangelio, ¿no? Y si fue importante para Pablo a punto de estar en la cárcel y ser eventualmente sacrificado, ¿qué tan importante es esta verdad para ti? ¿Qué tan importante es esta verdad para nosotros? ¿No? ¿Es importante para nosotros esta verdad hoy en día? Esa verdad llevó a Pablo a la prisión. Y esa verdad entonces fue importante para Pablo, fue importante para los gentiles, fue importante para los ángeles. ¿Para quién más? Sí, para nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, que seamos hallados fieles administradores, que seamos hallados fieles administradores. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Si puede pasar al grupo alabanza. Creo que estamos viviendo tiempos peligrosos y parece que hay muchas señales que apuntan a que en cualquier momento vamos a oír el sonido de la trompeta final. ¿Qué tan importantes son estas verdades? No es tiempo de jugar a la iglesia. No es tiempo de perder el tiempo. Pon tus fuerzas, pon tu corazón, pon tu deseo y tu pasión en servir al Rey de Reyes. ¿Sabes? Hace rato Samuel nos recordaba de que quieres tener una corona que arrojar a los pies de Jesús algún día, ¿no? Y entonces todo nos fue dado, aún el poder para cumplir sus propósitos en esta tierra, aún el poder para poder llevar a cabo la tarea. Dios, despiértanos de nuestro letargo y del sueño, Dios, del entretenimiento vano, Señor. Despiértanos, Señor, despiértanos, despiértanos, Señor. Porque tu día está cerca, Dios. Más cerca de cuando creímos, Dios, sin duda alguna. Y sí, estamos con muchas situaciones, tratando de ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos empleados, buenos empresarios.
tratando de no enfermarnos, tratando de traer provisión a la casa. Pero todo esto pasará, Señor. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo, que pongamos el deseo en administrar la gracia, Dios, así como a veces ponemos el deseo en administrar las cosas temporales, Dios. Danos un entendimiento claro del misterio que fue revelado y que esa revelación en nuestras vidas lo cambie todo. Dispuestos a romper, a desechar cualquier peso, cualquier pecado, Dios, que estorbe, para que podamos correr la carrera de la fe ligeros, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, Dios, puestos los ojos en Jesús, Dios. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor, de tu gracia. A no callar, Dios, porque esto es un asunto de vida o muerte. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por inspirar a Pablo para escribir estas letras, Dios, y que ahora resuenan en nuestros corazones, Dios. Levanta más Pablos en esta generación, Dios. No lo sé, quizás sea la última generación, no lo sé. Pero levanta más Pablos, Señor, en esta generación. Hombres y mujeres, Señor, dispuestos a poner sus manos en el arado sin mirar atrás. A tomar su cruz cada día, a negarse a sí mismos cada día, Dios. Y proclamar el misterio revelado, las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús, Dios. Levántate en medio de esta iglesia, Dios, te lo ruego, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice a las familias, bendice a los solteros, bendice a los más pequeños, a los más grandes. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, Dios. Llénanos de tu gracia y llénanos de tu misericordia. Y por cierto, gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Dios, gracias porque también nos das pan y sustento y nos permites ser parte de tu obra en esta tierra, Dios. Gracias por la oportunidad de poder ofrendar para tu iglesia en este tiempo, Dios. Bendice al dador alegre, Señor, y sobreabunde en su vida, Padre. Y al que está pasando por necesidad, Señor, guíale, enséñale, muéstrale y provéele, Señor, en abundancia, te lo pido. Te pido también por los enfermos y los que están en recuperación. Por los ancianos, dales las fuerzas del búfalo, y a los cansados las del águila, Dios. Otra vez, Dios, danos un corazón recto, íntegro, delante de ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.